Muy buenas tardes, es un gusto para mí poder estar con ustedes. Gracias por aceptar esta inversión de tiempo que cada uno de nosotros vamos a tener en esta hora para tratar el tema de cómo educar a mis hijos, a nuestros hijos, en materia de sexualidad. Un tema difícil, un tema realmente que no hemos aprendido en la escuela, así que es una hermosa oportunidad que estamos teniendo en esta hora para poder compartir entre nosotros, reflexionar sobre este tema y contestar algunas preguntas que van a ser dirigidas dentro de 15 días, Dios mediante. Quiero agradecer también a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por el apoyo que ha brindado, el apoyo pastoral a este encuentro que considero muy, pero muy importante, y por supuesto también a Sinergia, Liderazgo, Desarrollo, por todo el esfuerzo que ha ocasionado la organización de estas tres instancias. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por la presencia también, por estar presentes compartiendo en este Zoom en este momento. Para los que no estuvieron en la vez anterior, quiero hacer un raconto rápido, muy rápido, de lo que habíamos compartido con cada uno de ustedes en la primera instancia. Entonces, comenzamos con una frase de Richard Foster en su libro Sexo, Poder, la sexualidad es como un río caudaloso, bueno siempre que permanezca dentro del cauce apropiado, pero destructor en el momento que se desborda. Y justamente el rol de los padres es encauzar en forma apropiada, por un lado, y por otro lado, evitar esos efectos destructores que la sexualidad en la vida humana puede tener. Y nosotros, quincenalmente atrás, dijimos que la sexualidad no es como la enseñanza de las matemáticas, ¿se acuerdan? Matemáticas es una ciencia exacta, en todos lados se enseña lo mismo, independientemente del alumno y del profesor, pero lo que tiene que ver con la enseñanza de la sexualidad depende mucho de los valores, de la ideología, y es por eso que los padres debemos de tener una actitud protagónica en esta situación, porque de otra manera la influencia que va a tener, y hoy vamos a ver las influencias que pueden tener fuera de la casa y que nosotros debemos de ser conscientes de esta realidad. Los padres somos los primeros responsables, hablamos de los mitos, hablamos de los objetivos de la educación sexual. En primer lugar dijimos que era estimular actitudes positivas hacia sí mismo, dijimos que hay que respetar a los demás, especialmente al sexo opuesto. Otro objetivo importante, prevenir el abuso sexual. Hablamos también de incluir la preparación para los cambios de la pubertad y la adolescencia. Y también los padres tenemos esa responsabilidad de brindar respuestas para satisfacer la curiosidad natural que los chicos puedan tener con respecto a estos temas. Pero hablamos también de incorporar valores a la educación sexual. Nuestros valores cristianos, nuestros principios bíblicos son muy importantes a la hora de definir nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos sexuales. Hablamos también de algunas pautas para hablar del tema con los hijos, cuáles son aquellas pautas importantes. Dijimos que tenemos que tratar el tema con naturalidad, de hablar sin complicaciones, de decir siempre la verdad, de usar terminologías correctas, de responder siempre a sus inquietudes, de no adelantarse a las posibilidades de comprensión. Y hablamos también de algunas actitudes que son negativas por parte de los padres. Cuando nosotros reprimimos el tema, cuando actuamos con falsedad, cuando hay temores acerca del comportamiento sexual de los niños, de los hijos, cuando nos reímos, cuando festejamos ante actitudes sexuales, el machismo, la sobredimensión de la maternidad. Todos estos elementos tienen que ver con aquellas actitudes que pueden ser negativas y positivas. Hablamos también del amor incondicional, de fomentar la autoestima, del contacto físico adecuado. En el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el otro lado de la verdad, porque a nosotros, nuestros hijos están en nuestro hogar, están en nuestra casa,
pero evidentemente que un día van a volar, un día van a tener influencias externas, y debemos de reconocer que nuestros hijos viven hoy un tiempo de presión y de confusión en asuntos de sexualidad. Y como muy bien se dijo en la introducción, yo quiero hablar de ciertas presiones sexuales que los niños y las niñas están influenciados y que pueden cambiar sus actitudes, sus conductas, sus comportamientos sexuales por estas influencias que tarde o temprano a cada uno de nuestros hijos le va a llegar. Yo en esta semana, redondeando un poco el tema, quise subdividir algunas de estas 5 presiones y las puse en 7 presiones. Espero que me dé el tiempo, pero vamos a estar dando inicio entonces a cuáles son estas presiones que nuestros hijos de alguna manera, tarde o temprano, van a sufrir en su vida infantil y en su vida adolescente. Usted como padre o como madre debe reconocer y ser consciente de cada una de estas presiones, la manera que influyen en la vida de nuestros hijos, la manera que traen repercusiones en la sexualidad y en el comportamiento erótico futuro y presente de nuestros hijos. Por lo tanto, son situaciones que nosotros debemos de llegar a la conciencia. Ahora, evidentemente que estas presiones vienen en distintas dimensiones. Por ejemplo, en Uruguay, nosotros tenemos todas estas presiones. Quizás usted, en su país de origen, todavía no tenga algunas de estas presiones, no sea consciente, no se vislumbre, no aparezca en el periódico de hoy, pero tarde o temprano yo le aseguro, querido amigo, querido hermano, le aseguro que estas presiones, tarde o temprano, a manera de tsunami, llegarán a la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes. ¿Cuáles son estas presiones? Bueno, vamos a observar el diario de hoy, porque tenemos que ver, por un lado, lo que dice Dios como cristianos, y por otro lado, lo que dice el diario. Porque el diario de hoy me revela la realidad en el cual están viviendo nuestros hijos. Es decir, el mundo que están viviendo nuestros hijos lo vemos en el diario de hoy. Y nuestra sociedad, y especialmente nuestra América Latina, experimenta entonces una serie de presiones sobre nuestros hijos que debemos de reconocer. ¿Cuáles son estas presiones? En primer lugar, la heterofobia. Este es un término que quizás usted no ha sido acostumbrado a escuchar. Usted ha escuchado homofobia. Yo quiero decirle que hoy, en el diario de hoy, en la sociedad donde vivimos, en el mundo que van a vivir nuestros hijos, es un mundo que existe un ataque directo a todos los valores conservadores y tradicionales por parte de ideologías que quieren imponer la diversidad sexual. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa imponer la diversidad sexual? Nada más ni nada menos que abolir la mayor diversidad humana que existe en materia de sexualidad, varones y mujeres. Y la heterofobia se opone a toda forma de dividir la humanidad entre hombres y mujeres como algo normativo, como algo del cual nosotros debamos darle importancia. La heterofobia se opone a toda forma de dividir la humanidad entre varones y mujeres como algo natural, como algo normal. Lamentablemente, esta es una situación que nuestros hijos van a vivir en la escuela, van a vivir en los dibujos animados infantiles, van a estar compartiendo entre sus amigos, van a estar enseñándole los maestros, los profesores, que en realidad los seres humanos no se dividen entre hombres y mujeres, sino hay una gran diversidad sexual, donde cada uno puede elegir su género, donde cada uno puede elegir su identidad sexual. Y es una gran presión que tarde o temprano nuestros hijos van a tener. Y este es un elemento importante que los padres debemos de tener en cuenta. Vamos a ver más detalles un poco más adelante, porque cuando hablemos de ideologías vamos a volver a la heterofobia. En segundo lugar, hay otra presión
y otra influencia que tarde o temprano nuestros hijos han de experimentar. Es lo que se llama la androginia. La androginia es un término mixto, es un término compuesto. La primera parte es andro, todo lo que es andro es masculino. De allí viene el término andrología, el término androide, todo lo relativo a los varones, a los hombres. Y la segunda parte es ginia, ginecológico, lo genital, pero lo ginecológico, referido a la mujer. ¿La androginia qué es? Bueno, la androginia se refiere a un organismo, una persona, que tiene características tanto masculinas como femeninas. Es el dicho de una persona cuyos rasgos externos usted mira no corresponden ni a un sexo ni le corresponden a otro. Sabe que el mundo está tendiendo por las influencias y las presiones ideológicas, está tendiendo a la androginia. ¿Y esto qué significa? Esto significa abolir las diferencias entre los hombres y las mujeres. Mire, nosotros como cristianos estamos muy bien convencidos que tenemos que aceptar la heterosexualidad. Debemos de pregonar la heterosexualidad. Ya en el primer capítulo de la Biblia, Dios dice, y creó Dios al hombre, varón y mujer lo creó. Es una diferencia notable. Si usted mira un ser humano, se va a dar cuenta, si mira las células, va a observar que todos nacemos heterosexuales, todos nacemos diferenciados, pero la presión que hoy existe a través de las películas y los medios masivos de comunicación y de la enseñanza de una sexualidad que está sesgada en forma totalmente ideológica, nos va a decir, hay que abolir las diferencias entre hombres y mujeres. Y esta es una situación que debemos de considerar porque nuestros hijos van a estar presionados a la androginia. Porque todo va a girar alrededor de eso. Tarde o temprano esto vendrá en todas nuestras sociedades. La androginia, entonces, es una forma de expresión en que aparecen ahora otras manifestaciones que tienen que ver con estos dos elementos que hablamos anteriormente, la heterofobia y la androginia. Por lo tanto, cuando aparecen estas cosas, ahora están surgiendo los baños mixtos o los baños llamados unisex. Usted entra a un baño y puede ser de hombres y puede ser de mujeres. Ya en mi país, los chicos que van a escuelas preescolares, niños entre 2, 3, 4 años que van a ciertos lugares donde no es la escuela primaria, pero es un pregrado a la escuela, ya no existen baños para varones y baños para niñas. Todos los baños existen. Pueden entrar tanto niñas como varones. ¿Sabe por qué? Porque esa es una forma ideológica de ver la vida humana, para quitar todo lo que sea una diferenciación sexual entre personas que somos de la misma especie. Hay una presión enorme ideológica en el que nuestros hijos van a estar experimentando, en el que van a abolirse todas las diferencias. Por eso los baños mixtos, por eso ciertas manifestaciones que aparecen a través de la enseñanza de la educación sexual. Lo que se estimula entonces, ¿qué es? Es abolir todas las diferencias sexuales entre varones y mujeres. Y esa es una presión que nosotros, padres, debemos de ser muy, pero muy conscientes. Entonces, lo que se estimula es abolir todas las diferencias sexuales entre varones y mujeres. En tercer lugar, vamos a ver otra presión seguidamente. Esta presión le corresponde a los padres. Es increíble cómo algunos padres presionan sobre sus hijos. Por supuesto que no son solamente los padres. Ahí entran los medios de comunicación, entran las empresas comerciales, las grandes organizaciones que tienen una base totalmente económica, donde aparecen allí ciertas presiones que tienen los niños. ¿Cómo se llama esto?
Esto se llama hipersexualización infantil. Los hijos hoy, los suyos y los míos, sus nietos y mis nietos, van a estar tarde o temprano presionados por lo que se llama la hipersexualización. La primera presión que les cité es la heterofobia. La segunda presión que les cité tiene que ver con la androginia. Es otra presión. ¿Y cuál es? Vivimos en un tiempo de hipersexualización infantil. ¿Y qué es esto? La hipersexualización infantil tiene que ver con todas las expresiones, las posturas, los códigos de vestimenta, considerados como demasiado precoces, que conlleva a una infancia cada vez más erotizada, cada vez más erótica. Hoy hay un estímulo sexual para que las niñas tengan una postura erótica, sensual, sexual. Y esta es una situación que muchas veces los mismos padres favorecen para que sus hijos sean inducidos en este tipo de presiones. Los medios de comunicación, por supuesto, que tienen estas presiones. Hoy, si usted mira un programa infantil, un programa que puede ser para niños, y cuando está el director, allí el conductor del programa, y viene un niño de 6 años, se le hacen 3 preguntas. La primera pregunta es ¿cómo te llamas? La segunda pregunta es ¿cuántos años tienes? Y la tercera pregunta es ¿tienes novia? ¿Eres novio? Y esto nos habla de que todo el ambiente está hipersexualizado y nuestros hijos no están preparados para tener este tipo de experiencias. Es un fenómeno social que se caracteriza entonces por la sexualización cada vez más precoz en los niños. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que aprendan a centrar su vida solamente en su atractivo físico. Empuja a los pequeños a una sexualidad abusiva. Muchas veces esto predispone a que los pedófilos, aquellos que tienen una atracción sexual hacia niños, puedan tomar sus ventajas con respecto a estas niñas y a estos niños hipersexualizados. En el caso de las niñas, como alguien dijo, las niñas no son solo bonitas, son creativas, son inteligentes, son exploradoras, son científicas, pueden ser maestras, arquitectas, médicos, pueden ser deportistas, pero entre otras situaciones, no son solamente bonitas y objeto de atractividad sexual. Y eso muchas veces somos los padres los que inducimos a este tipo de conducta en la vida de nuestros hijos y es tremendamente peligroso esta actitud, como vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque los padres no debemos de quemar etapas en el desarrollo psicosexual de nuestros hijos. Cada etapa debe vivirse plenamente, no debemos saltar ninguna de ellas. No es necesario vestir las sexys a las niñas, ni tampoco galanes a los varones. Es importante saber lo que mira, porque hay una influencia también, no solamente de los mismos padres, sino también de los medios masivos de comunicación, de la televisión, de internet, de las redes sociales, y estas son influencias perjudiciales. Ahora, la pregunta que ustedes me pueden hacer, una madre me puede hacer esta pregunta, entonces, ¿no es normal cuando mi hija quiere ponerse mis zapatos? ¿Eso es hipersexualización? Bueno, no, de ninguna manera. Vamos a diferenciar 2 cosas que son importantes, queridos padres. Número 1, la hipersexualización. Número 2, el juego. El juego es normal. La hipersexualización es patológica. Es normal que una niña se ponga los zapatos de mamá. Se quiera pintar los labios en su fantasía de ser como su madre, como su hermana mayor. Lo anormal, ¿cuándo es entonces? Lo anormal aparece cuando es su preocupación, cuando lo quiere llevar a la vida real, cuando se angustia, cuando no se puede pintar los labios, cuando no puede usar los zapatos de mamá. Entonces, tengamos cuidado también, madres especialmente, tengamos cuidado cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, y especialmente con nuestras hijas, cuando nos preocupamos por demasiado, por nuestra estética, por nuestro peso corporal,
por nuestras dietas. Los padres son el ejemplo. Los hijos van a continuar probablemente con el mismo molde que han aprendido de sus padres. Entonces, tengamos cuidado de no comprarle ropa a nuestra hija, esa ropa que tú mismo quisieras usar. Pero como no puedes, se lo compras a tu hija. Tu hija no es tu versión mejorada, no es tu versión juvenil de ti. Cuidado, nuestros hijos no son la continuación de nosotros. Lo que no podemos hacer nosotros, ahora queremos verlo en la vida de nuestros hijos. Eso se paga caro. Y es una mala influencia, que viene del mundo, pero también viene, lamentablemente, de los mismos padres que transmiten sus frustraciones, sus inseguridades, y que estas cosas no pueden ser trasladadas a la vida de nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado con el bombardeo comercial, con el bombardeo mediático en la televisión y en las redes, como dijimos. Prestar atención a lo que los niños ven. Los medios de comunicación están cargados de imágenes de cuerpos perfectos, que se transforman muchas veces en moldes para nuestros hijos. Nuestros hijos quieren imitar, son pequeños, pero quieren imitar a sus modelos, quieren imitar a sus héroes, y esos héroes muchas veces tienen cuerpos perfectos, y que nosotros también queremos que nuestros hijos los tengan. Entonces, los padres mismos podemos ser responsables de gestar niños hipersexuados, y algunas de estas actitudes que tenemos que cuidar. Entonces, cuando queremos vestir a nuestra hija como una mini mujer, sexy y atractiva, es un problema para la vida de nuestra hija. Puede ser para la hija, puede ser para el hijo. Es un peligro cuando los padres incentivan estas actitudes. Entonces, vamos a diferenciar lo que es el juego de una niña o de un varón. Él quiere ser varón, él quiere ser un hombre, él quiere ser una mujer, como mamá y como papá. Una cosa es eso, otra cosa es la hipersexualización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la hipersexualización hay incitación por parte de los adultos a que sean provocativas. Hay preocupación que las cosas le queden bien o le queden mal. Hay una estimulación a vestirse como adultas. Las posturas las caracterizan por ser seductoras. Los adultos la exponen. Bailá ahora que está el tío. Bailá frente a los tíos. Los tíos las aplauden. Los tíos y los hermanos mayores las estimulan a creer que la belleza, la seducción, es un valor que sobrepasa otros valores, que los niños tienen que aprender, que los niños tienen también que experimentar. Entonces, en el juego es diferente. En el juego hay imitación. El juego es querer ser como papá, querer ser como mamá, y eso es precioso. El juego es algo normal, pero cuando la preocupación viene, es tremendamente peligroso. Por otro lado, debemos de ser conscientes que hoy hay organizaciones, empresas que están lucrando con todo esto y que están utilizando a los niños, organizando concursos de belleza que erotizan, que exhiben a los niños, niñas que posan en un casting ante miles de ojos, mostrando posiciones eróticas y sensuales, la promoción de productos de belleza infantil, la producción de vestimenta erótica y sensual para niñas y para niños. Bueno, esto es una influencia negativa en la educación sexual que los padres debemos de ser conscientes, muy conscientes, porque esto trae consecuencias. ¿Y cuáles son? Bueno, una imagen personal inadecuada. Se afectan tarde o temprano las emociones. Son niñas erotizadas, niños erotizados. Se transforman con sus actitudes en provocativas, aún de niñas. Las pueden exponer al abuso sexual mucho más fácilmente. Puede ocurrir en niños y en varones. ¿Y en el futuro qué pasa? En su juventud y en su adultez estarán atadas a la aprobación ajena. Tendrán una imagen pobre de sí misma, que va a depender exclusivamente de su cuerpo, de su imagen corporal, de la capacidad que esa niña, hoy mujer, tenga de atraer, tenga de seducir. Hay una necesidad inconsciente
con mucha probabilidad de padecer trastornos alimenticios, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, como resultado justamente de esa imagen corporal distorsionada. Así que hablamos ya de 3. Presión. Número 1, heterofobia. Número 2, androginia. Número 3, hipersexualización. Número 4. Número 4 es la presión de los pares. La presión de los padres. Bueno, esto es muy importante, queridos padres, que debemos de ser conscientes. Esto tiene que ver con la característica particular, especialmente los preadolescentes y los adolescentes, que no tienen todavía una identidad formada, y aún menos una identidad en materia de asunto de sexualidad, que su vida está regida básicamente por el comportamiento y la presión que los demás tengan sobre sus propias vidas. Los compañeros, los amigos, van a influir de una manera muy notoria cuando llegue a la secundaria. Ustedes saben que se han hecho estadísticas que señalan que más del 50% de niños y adolescentes entre 13 y 15 años que iniciaron su primera relación sexual, lo hicieron no porque encontraron al príncipe azul, no porque encontraron el amor de su vida, no porque tenían un deseo sexual desmedido, un impulso que no pudieron controlar en materia de sexualidad. No fue por eso. ¿Sabe por qué tuvieron relaciones sexuales? Por la presión de los amigos. ¿Cómo? ¿Tenés 14 años? ¿Todavía sos virgen? ¿Tenés 15 años? ¿Todavía no tuviste una relación sexual? ¿Qué sos un gay? ¿Sos un homosexual? ¿Sos una lesbiana? Bueno, estas presiones tenemos que ser conscientes los padres. Por eso a nuestros hijos le debemos instilar una autoestima adecuada, un sentido de valor personal adecuado, porque si no se ama a sí mismo, si no tiene un valor personal adecuado, probablemente esté a merced de los vientos y de las influencias que sus compañeros y amigos tengan sobre él. Cuando lo tilden, cuando le señalen, no va a tener la capacidad de decir que no. ¿Usted se acuerda de José? Personaje bíblico prominente, ¿verdad? Es teológicamente un tipo de Cristo. Teológicamente se dice un tipo como un modelo previo. Muchas de las características que tuvo José las iba a tener el Señor Jesús muchos años después, como Salvador también de un pueblo, como el que fue vendido por piezas de plata. Algunas características, como aquel que no cometió prácticamente un pecado, está registrado en la palabra de Dios. José tenía 17 años, pero José tuvo la capacidad de decir que no. Tuvo la capacidad de decir que no al ofrecimiento que una y otra vez la mujer de Potifar, que le había puesto sus ojos en él, lo incitaba a tener una relación sexual cuando su marido no estaba en su casa. Pero José decía, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a poder ceder a esa tentación si tu marido me ha dado todo menos tu persona? ¿Y cómo haría eso? Porque pecaría contra Dios y pecaría contra tu marido. Yo no puedo hacer eso. Él tuvo valentía. Él tuvo fortaleza. Bueno, esa es la necesidad que tienen también nuestros hijos, de tener esta característica fundamental, porque no pueden estar a merced de los vientos, de las presiones de sus compañeros. Y esto es algo que debemos de trabajar sobre esto. Los amigos presionan en cuanto a este tema. En quinto lugar, tenemos otra presión muy seria, es la pornografía. Y queridos amigos, sus hijos, hasta demostración de lo contrario, pueden hoy estar consumiendo pornografía. Y uno se pregunta, usted me puede preguntar a mí, pero mi hijo tiene 8 años, tiene 10 años. Mire, hace 50 años atrás,
Si mi abuelo quería mirar pornografía, tenía que ir a un lugar rojo de la ciudad, a las 3 de la mañana que nadie lo reconociera. Tenía que salir de la casa, tenía que buscar un determinado lugar, tenía que ir a un cine erótico, un cine porno, pagar su entrada, entrar, salir, hace 50 años. Hace 40 años empezaron a publicarse revistas, y en los kioscos, en los lugares donde vendían revistas, había revistas pornográficas, todas de nylon negro, donde eran prohibidas para menores de 18 años. 25, 30 años atrás aparecieron los videos, aparecieron las películas donde habían videoclub, te alquilaba 3 películas, en el medio disimuladamente podía poner una película pornográfica. El cliente, que era usted o yo, íbamos a la persona que atendía y decía, esto para un amigo, esto para un amigo, para mi vecino, porque hasta vergüenza le daba a la gente poder sacar una película pornográfica. Luego se iba a la casa, esperaba que todos se durmieran, ponía su video casetero y miraba una película pornográfica. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2022. Hoy no precisa ir a un cine porno, no precisa ir al kiosco de la esquina o al lugar donde venden revistas. Hoy no precisamos ir a un videoclub, ya ni existen los videoclubs. Hoy tenemos lamentablemente la distancia entre la pornografía y su hijo. La distancia entre la pornografía y mi hijo es solamente un crimen. Y esto nos ofrece pornografía muy barata a cada ser humano. Hace 50 años teníamos que ir a la pornografía. Siglo XXI, 2022, la pornografía viene a nosotros. Y viene a través de esto. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, recibí un correo electrónico que decía, me llamo Natacha, tengo 21 años, soy de Moscú, soy rubia, de ojos celestes, tengo un cuerpo privilegiado. ¿Me querés conocer? Hace clic. Y yo lo único que tenía que hacer para conocer a Natacha, que me decía que vivía en Moscú o en Rusia, era hacer clic, simplemente haciendo clic. Toda la sociedad está induciéndonos a tener sexo virtual. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, en el año 2020, en plena pandemia, emitió un comunicado a todos los neoyorquinos para que tengan sexo virtual, para que consuman pornografía y descarguen toda la energía sexual libidinosa que el ser humano puede tener, para que no tengan relaciones sexuales físicas para evitar el COVID-19. Y aún el departamento, nada más ni nada menos que de la ciudad de Nueva York, la capital del mundo prácticamente, estaba induciendo a sus habitantes a que consuman pornografía. La pornografía aumentó en un 30-40%. Y en eso están involucrados nuestros hijos. Y tenemos que reconocer que la pornografía es dañina para el ser humano y puede ser dañina para la vida de nuestros hijos. Hoy la pornografía está en el celular. El inicio de la pornografía hoy es entre 6 y 8 años. Si usted tiene un hijo de 6 años, puede estar consumiendo pornografía. No le quepa duda. La edad promedio es esa. Hay más de 26 millones de sitios web pornográficos. Cada 40 segundos hay un sitio nuevo pornográfico. Hay un peligro potencial del consumo en niños. Y si logran enganchar a los niños a temprana edad, es muy probable que sean consumidores para toda la vida. ¿Y usted se imagina la experiencia negativa que puede suscitar en la vida humana cuando, a pesar de no tener experiencias sexuales, consumimos pornografía? Sin saber la realidad, entramos en un mundo erotizado que nos enseña y nos enseña muy mal. Por eso hoy debemos de manejar adecuadamente el celular de nuestros hijos.
A mí me gustaría que usted hiciera algunas preguntas para la próxima encuentro que vamos a tener, porque tenemos que hablar de esto. ¿Cómo manejar el celular la noche? ¿Cómo manejar esto? ¿Le damos el celular o no le damos el celular? Y si le damos el celular, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque por un lado nos da seguridad a los padres tener celular, que el celular tenga nuestros hijos, porque lo llamo por teléfono y está, ya sea donde está. ¿Eh? Pero por otro lado, le estoy dando potencialmente una adicción. Y uno puede decir, ¿por qué tratar este tema? ¿Por qué tenemos que hablar de la pornografía? No, no, mire, yo no, yo no puedo creer que mi hijo consuma pornografía. ¿Por qué tratar este tema? ¿Sabe por qué? Porque entrar es fácil, muy fácil. Salir es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Por eso debemos evitar y hablar de estos temas. Y la pornografía, ¿por qué es tan fácil? Por 4 elementos que quiero decir. Primero, es accesible. Segundo, es anónimo, porque no da su nombre. Nadie sabe que yo consumo. Hay gran aceptabilidad. Todo el mundo lo ve como normal. Y hay disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días. Y es nociva la pornografía. Realmente es nociva. ¿Por qué? Bueno, yo le voy a dar 6 razones rápidamente. Me gustaría hablar 1 hora de esto, pero no me da el tiempo, evidentemente, y no los quiero cansar a ustedes. Primero, la pornografía muestra un concepto distorsionado de la sexualidad. No es verdad. Distorsiona, deforma. Segundo, rebaja la imagen femenina. Cada uno de estos hay comentarios que podríamos hacer, como le digo, no me da el tiempo. Distorsiona el vínculo de la pareja. Hay parejas que creen que cuando miran pornografía pueden llevarlo a la cama. Adultos que entienden, ingenuos, que entienden que lo que ven allí pueden llevarlo en el lecho conyugal con su pareja. Debemos reconocer que los personajes son personajes profesionales, muestran imágenes ficticias. Yo siempre le digo a los muchachos, cuando hablo de esto, a los adolescentes, le digo, ¿ustedes conocen el teleteatro, la telenovela Betty la Fea? Me dicen que sí, por lo menos acá en el Cono Sur, no sé, por allí, en otros países, si pasaron esa telenovela, yo creo que lo pasan en toda América Latina. Y yo le digo, Betty no era fea. Betty no es fea. Betty es una mujer que puede ser atractiva y hermosa, pero tenía un papel que cumplir, el papel de fea. Ahora, esto pasa lo mismo. En la pornografía hay un papel que hay que fingir placer, hay que fingir erotización, hay que fingir sexualidad. Y esto realmente es un engaño, y cuánto más engaño, para el material humano más vulnerable, que justamente son los niños y adolescentes, nuestros propios hijos. Pero hay otro elemento por el cual es negativa la pornografía. Produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia, se convierte en una verdadera adicción. Y también debemos decir que es un gran problema social. Muchas veces esto está interpretado por niños y adolescentes. Y hoy hay pornografía infantil que está dedicada lamentablemente a la explotación sexual a través de todos estos elementos. Por eso, evidentemente que debemos de hablar de estos temas con nuestros hijos. Cuando le damos un celular, le estamos dando una bomba de tiempo, una dinamita que puede ser muy positiva, pero también puede ser tremendamente negativa. Y yo cuando me preguntan esto, yo le digo, mira, cuando le das un celular, el celular sigue siendo tuyo. Primera cosa. Todo lo que hay acá no hay secretos. Tu mamá, tu papá pueden ver todo lo que estás haciendo, todos los chats que recibís, todos los mensajes de texto, todos los grupos de WhatsApp. Acá no hay secretos. En segundo lugar, Internet es como una gran ciudad. En una gran ciudad hay lugares para hacer deporte, hay lugares para caminar, para disfrutar, para descansar, para jugar, hay lugares peligrosos. Hay lugares muy peligrosos, pero no puedo decir. Es una gran ciudad que tiene universidades, que tiene iglesias, que tiene centros educativos, y zonas rojas. Esas zonas rojas que a determinada hora no puedo decir. Lo mismo pasa con el celular y con Internet. Hay cosas que no puedes ver, que no debes ver, y hay que decirles que no. Yo tengo que enseñar, tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural para explicar
que hay ciertas cosas que pueden ser nocivas para ellos. En sexto lugar, hoy el mundo ha cambiado. Tenemos que decir otra fobia, queridos amigos. Hoy, tarde o temprano, aunque usted no lo experimente en su país, yo quiero decirle que hay una cristianofobia relacionada con la sexualidad. Hay una nueva forma de persecución. La persecución no es que nos van a meter en la cárcel, aunque eso puede suceder. No es la persecución que había en la historia, que sufrieron los primeros mártires cristianos. Es una persecución ideológica. Es una forma de persecución y ataque hacia las enseñanzas y prácticas religiosas. Nos juzgan a los cristianos como fundamentalistas, como homofóbicos, como retrógrados, como discriminadores. Y lamentablemente hoy tenemos ese tilde en nuestra frente, en nuestro costado, en nuestro lugar aquí que nos identifica como cristianos por un lado y como homofóbicos por otro, como fundamentalistas. Y la gente hoy lo dice en las calles. La única iglesia que ilumina es la que arde, es la que se destruye, la que arde. Hay que prenderle fuego a las iglesias. Y en algunos lugares hoy ya vemos esta persecución ideológica. Iglesia patriarcal, iglesia machista. Y estas son cosas reales del suramericano. Estas cosas pasan en Uruguay, estas cosas están pasando en Argentina, y estas cosas van a pasar en toda América Latina, no le quepa duda. Y su hijo y el mío van a vivir en una cristianofobia. Cuando usted vaya a la escuela, o vaya a la escuela secundaria, o vaya a la universidad, y nuestros hijos digan que son cristianos, van a tener contrariedades, van a tener debilidades que si no se preparan, evidentemente que van a sufrir esa cristianofobia. Miren la puerta de las iglesias, esto pasó en una iglesia católica, acá en el cono suramericano, en el Día Internacional de la Mujer, pusieron la imagen de la Virgen María abortando, dando en la puerta de una iglesia. Y esto nos habla de la cristianofobia, de todos los valores cristianos que hoy están siendo tenidos como de extinción y de destrucción. Entonces, lo que se pretende es confinar la enseñanza cristiana de la sexualidad solamente a las 4 paredes del recinto religioso. ¿Por qué? Porque estamos teniendo restricciones legales contra la libertad religiosa. Y eso lleva a callarse la boca, a no poder hablar. Porque si uno habla, va a ser tildado de homofóbico. Y la homofobia en mi país está penado por ley, con 2 años de penitenciaría, de cárcel. Si alguien me denuncia a mí que yo soy homofóbico y se siente discriminado, yo puedo ir al juez y el juez me puede llevar a la cárcel 2 años. Entonces, fíjense en la persecución ideológica que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos valores que son contrarios. Sí, no lo puedo negar. Nuestros hijos tienen que ser educados con valores cristianos, y permítanme decir algunos valores cristianos que son importantes. Cuando nosotros decimos que el sexo es creación de Dios, cuando decimos que Dios hizo al hombre, al ser humano, y lo hizo varón y mujer, estamos en contra de todas estas ideologías. Cuando decimos que forma parte de la creación buena de Dios, porque cuando Dios creó, dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y cuando vemos en Génesis 2:24 que la relación sexual es una relación exclusiva, fiel y permanente. Cuando vemos que la palabra de Dios dice que la relación sexual es monogámica, exclusiva, heterosexual, fiel y permanente, estamos en contra. Estamos en la vereda de enfrente. Y nuestros hijos, cuando empiezan a decir que son cristianos, evidentemente que eso hay que hacerlo fuertes, porque pueden tener persecución ideológica. Entonces, acá tenemos la última presión. Y no sé cuánto tiempo tengo, yo podría seguir 1 hora más porque tengo 150 transparencias, ustedes disculpen,
No voy a hablar de las 150 transparencias, por favor, porque sería el último en apagar este Zoom, pero permítanme 5 o 10 minutos más, por favor, porque esto es muy importante. Todo esto se resume en la influencia y en la presión ideológica de un sistema educativo que está sesgado para un solo lado, donde la agenda de la diversidad sexual, de la perspectiva de género, del feminismo, ha llevado a que la educación sexual sea dominada por una forma de pensamiento ideológico y teórico totalmente antibíblico, antinatural y anticristiano. Lo debemos de decir. Y yo digo antinatural y anticientífico, porque esto también es anticientífico. Quiere decir que por primera vez en el siglo XXI, la ciencia, mejor dicho, la religión se apoya en la ciencia. ¿Se acuerdan la historia hace 200 años? Había una dicotomía entre lo que era ciencia y lo que era fe. En todo lo que era ciencia estaba contraria a la fe. Y todo lo que era fe estaba contrario a la ciencia. Hoy no. ¿Qué enseñan estas ideologías? ¿Qué cosas le van a decir a nuestros hijos? Se lo voy a decir con un ejemplo. Se lo voy a decir. Quizás lo dije la vez pasada, pero les voy a citar un ejemplo. Un niño de 8 años en mi país viene de la escuela muy preocupado y no quería comer. No sé si se los dije, pero quizás alguno no lo escuche. La madre lo ve al niño y le dice, ¿qué te pasó, hijo? No, mamá, no quiero comer, no tengo hambre. Es raro que un niño, su hijo, después que venga de la escuela no quiera comer. ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste con alguien? ¿La maestra te recriminó? ¿Tuviste malas notas, mal rendimiento? No, no, mamá, no quiero comer. La madre muy preocupada. Pregunta, decime qué te pasó. No, mamá, lo que pasa es que no sé con quién me voy a casar. Bueno, hijo, le dice, la madre se ríe por dentro y dice, hijo, te falta mucho para pensar en eso. Mira, primero tenés que crecer, segundo tenés que estudiar, cuarto tenés que trabajar, después vas a tener una novia, no te apures por eso. No, no, mamá, lo que pasa es que no sé si me voy a casar con una niña, con una mujer, o me voy a casar con un hombre. La madre cuando escucha esto dice, ¿qué está diciendo, hijo? No, porque hoy la maestra me enseñó esto que dice acá, que se lo voy a leer. Existen diferentes maneras de obtener satisfacción y placer sexual. Es posible lograrlo con el propio cuerpo, el autoerotismo y la masturbación, o en interrelación con otras personas. Así aprendemos a amar y a ser amados, a acariciar y ser acariciados. Estas personas pueden ser del otro sexo o del mismo sexo. Acariciar y ser acariciados. Amar y ser amados. Y yo ahora no sé con quién me voy a casar. Cuando la madre oye esto, al otro día va a la escuela. Dice, maestra, mire, mi hijo no quería comer, mi hijo dice que no sabe con quién se va a casar, y todavía me dice si va a ser con una niña. ¿Qué aprendió acá en la escuela? ¿Qué le dijo usted ayer? Bueno, señora, mire, le dice la maestra en mi país, le saca unas hojas así, le dice, mire, el programa dice que nosotros tenemos que enseñar educación sexual basado en perspectiva de género. Y las teorías de género dicen justamente esto, que los seres humanos no tenemos que ser transfóbicos, que no tenemos que ser homofóbicos, que no tenemos que discriminar, que tenemos que respetar a todos, y que tanto uno como otro es válido, porque nosotros somos seres amorfos desde el punto de vista de la sexualidad, porque nuestra sexualidad no está regida por nuestro cuerpo, la sexualidad está regida por lo que percibimos nosotros. Yo puedo ser un hombre, puedo ser una mujer, pero si me siento hombre, soy un hombre, aunque tenga genitales femeninos. Bueno, eso es lo que se está enseñando. Y esa es la presión que van a tener nuestros hijos. En algunos lugares ya los tienen. Las ideologías detrás de todo esto. Ahora,
Cuando hablamos de estos temas, y con esto estoy terminando, hay muchas más cosas para decir, pero el tiempo avanza. Cuando hablamos de todas estas cosas, yo quiero distinguir tres elementos. Cuando se nos pregunta a nosotros los cristianos, ¿ustedes qué piensan de los homosexuales? ¿Ustedes qué piensan de los transexuales? ¿Ustedes qué piensan de las lesbianas? Y cuando me preguntan eso a mí, ¿saben lo que les digo? Les hago otra pregunta. ¿Usted de qué me está hablando cuando me hace esta pregunta? ¿Usted me está hablando de la persona? ¿Usted me está hablando de la conducta? ¿O usted me está hablando de las ideas? Y esto es algo que nosotros debemos de ser muy sabios y saber diferenciar estas tres cosas. Porque una cosa son las personas. A los cristianos se nos tilda de homofóbicos. Los cristianos no somos homofóbicos. Vemos el ejemplo de Jesús. Las personas no se clasifican de acuerdo a su identidad y orientación sexual. Nosotros no segregamos por raza, por etnia, por identidad. Jesús fue un ejemplo de inclusión a los más discriminados. Al contrario, los religiosos de la época le decían que en la lista de sus amigos estaban los publicanos y los pecadores. Así que a todos nos acercamos con compasión, con amor y con compasión. Y la iglesia de Jesucristo es la institución humana y es la única institución humana que está al servicio de aquellos que no son miembros. Si no seremos discriminadores, la única institución humana que está en sus reglamentos de ética y conducta al servicio de aquellos que no son sus miembros es la iglesia. Porque si usted piensa en un club deportivo, social, en una cooperativa, en una empresa, en una organización incluso no gubernamental, todos en su reglamento van a estar al servicio de sus miembros. Todo lo que se hace es para beneficio de los dueños, de las cooperativas, de las empresas. La iglesia no. La iglesia es la única institución humana que lo que mira es hacia afuera. Mira a los no alcanzados, mira a evangelizar, mira a amar a todos. Esa es la única institución humana que está aquí en la tierra, que no segrega ni por raza, ni por etnia, ni por identidad, ni por orientación sexual. Es cierto que a veces nos han tildado de homofóbicos y con razón, porque nosotros hemos tenido malas conductas con respecto a personas que no son tan religiosas y buenas como nosotros, pero nos hemos equivocado, porque en nuestro reglamento, que es la palabra de Dios, nos enseña otra cosa. Ahora, cuando hablamos de las conductas, bueno, las conductas están claramente definidas en la palabra de Dios. Dios dice claramente lo que es bueno y lo que no. Lo que es bueno para nosotros. No es un capricho de Dios. Es bueno para nosotros y es bueno para nuestro próximo, para nuestro prójimo. Por eso hay leyes sanitarias, por eso hay leyes económicas, por eso hay ejemplos bíblicos que nos muestran el camino que tenemos que seguir, porque es un beneficio para nosotros. Pero en tercer lugar, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás hablando de las ideas? Sí, las ideas son contrarias a la naturaleza, las ideas son contrarias a principios bíblicos de sexualidad, matrimonio y familia. Entonces, por todas estas razones, hay muchas más cosas. Termino con esta transparencia. Tenemos que conocer la realidad. Tenemos que comprender algunos porqués de la realidad. Tenemos que cuestionar la realidad y tenemos que confrontar la realidad. Nuestros hijos no están viviendo en una burbuja de aire donde no hay bacterias, donde no hay virus. Nuestros hijos, los suyos y los míos, están ubicados en un mundo que necesitan conocer, que necesitan comprender, que necesitan cuestionar y necesitan confrontar todas estas influencias. La heterofobia, la androginia, la hipersexualización, la presión de los amigos y todas estas características ideológicas que estuvimos hablando, la pornografía, bueno, deben ser cuestionadas y confrontadas. Y para eso están los padres, para que le demos las herramientas necesarias para poder superar todas estas presiones que tarde o temprano nuestros hijos han de tener. Mire, tengo 50 transparencias más, pero lo vamos a dejar por aquí.
en otra oportunidad seguramente vamos a estar compartiendo con cada uno. Así que yo voy a dejar por aquí, y un gusto y un privilegio poder estar con más de 200 personas en este momento, que estamos en el chat, así que gracias por estar, a cada uno de ustedes, por la paciencia que han tenido de escucharme en este tiempo. Muchas gracias a cada uno. Dios les bendiga.